Shalom, Masechet Pesachim, la página Tzadik Hei Amud Aleph. Estamos desde el principio de la página en la Mishnah. Dice la Mishnah, Ma ben Pesach Arishon la Sheni. ¿Cuál es la diferencia entre el Korban Pesach que se hace el primero en el mes de Nisan al segundo que se hace en el mes de Iyar? Dice la Mishnah, Rishon Asur Beval Irae Uval Imatze. En el primer Pesach hay también prohibición que la persona tenga Hametz. Ve'asheni Hametz umatza imo babait. Mientras que en el segundo Pesach, él puede tener en la casa también Hametz y también matzah y está bien. Arishon ta'un halel be'achilato. El primero hay que también decir halel, mientras que el segundo ve'asheni eino ta'un halel be'achilato. Cuando se come el Korban Pesach, no hay que decir halel en el segundo Korban Pesach. Ahora las cosas que sí son iguales, dice la Mishnah, ze veze ta'un halel be'asiatan. En los dos hay que decir halel cuando se hace, cuando se hace la shchita. Vene'echalin tzali, y los dos tienen que estar asados. Al matzah u merorim, los dos se comen con matzah y maror. Vedochin et Shabbat, y los dos se hacen también cuando es Shabbat. Trae la Gemara una braita que viene a enseñar de dónde aprendemos en qué el Korban Pesach segundo es igual al Korban Pesach primero y en qué es diferente. Dice la braita Tanu Rabanan que Chol Chukat a Pesach Yasu Oto. Primero trae la Gemara el pasuk que habla, que dice que hay que hacer como todas las leyes, todas las halajot del primer Pesach, hacer el segundo. Ahora, en los psukim, por un lado está escrito que Chol Chukat a Pesach Yasu Oto, que con eso empieza la braita. Por otro lado, la Torah especifica cosas determinadas que tienen que ser iguales. Veamos entonces los dos psukim en Bamidbar, Perek Tet. En los psukim Yudalef Yudbet, dice la Torah, Bachodesh Hasheni, Be'arba'asar Yom Ben Arbaim Yasu Oto, Al Matzot Umeorim Yochulu. Entonces, la Torah dice, primero en el primer pasuk, dice que hay que comer el Korban Pesach segundo con matzah y maror. Después sigue el próximo pasuk y también dice otras halajot particulares. Dice, Lo yash'iru mimenu ad boker, no dejar de él hasta el día siguiente. Ve'etzem lo ishberubo, no quebrarle en un hueso. Entonces son tres cosas determinadas que la Torah menciona. Y después dice que Chol Chukat Pesach Yasu Oto. Entonces, vamos a ver en las braitot cuál es la enseñanza de que por un lado estamos diciendo algo en general, que tiene que ser como todas las halajot de Pesach primero. Por otro lado, la Torah menciona cosas en particular. Entonces dice la braita que Chol Chukat Pesach Yasu Oto. Dice la braita bemitzvah shebegufo akatuv medaber. Como dice Yasu Oto, lo hacen a él. Entonces, eso quiere decir que no es que se hace todas las halajot del primer Pesach, sino solamente las halajot del Korban Pesach que tienen que ver en el Korban mismo, como por ejemplo que hay que comerlo asado. Entonces, que Chol Chukat Pesach, como todas las halajot que se dijeron en el Korban mismo, hay que hacer el segundo Korban, pero eso es solamente en las halajot que tienen que ver con el Korban mismo y no las cosas alrededor. Entonces, dice la braita, bemitzvah shebegufo, en las cosas en el Korban mismo, akatuv medaber. Ahora, pregunta la braita, mitzvah she'al gufo minayin, una mitzvah que no es en el Korban mismo, pero es acompañado al Korban, de donde aprendemos que también hay que cumplir. Talmud Lomar, por eso la Torah dijo, al matzot umerorim yochlu, que hay que comerlo con matzah y maror. Entonces aquí añadimos no solamente lo que es en el Korban mismo, sino algo más, sino algo que acompaña el Korban. Ahora pregunta la braita, yachol afilu mitzvot shelo al gufo, pensarías entonces que también mitzvot que no son el Korban Pesach, sino las cosas alrededor del Korban Pesach también hay que cumplirlas, como por ejemplo no tener hametz en la casa. Ahora entre paréntesis la Gemara más adelante va a preguntar, ¿por qué pensaría que también mitzvot que no son el Korban Pesach están incluidas? Si ya empezamos diciendo que como se ha escrito Yasu Oto, hacerlo a él, ya sé que estamos hablando solo de mitzvot en el Korban mismo, porque ahora de pronto la braita dice
Y si piensas que hay que también hacerle el resto de las mitzvot del Corban Pesach que no son el Corban mismo, sino alrededor, y viene una enseñanza. ¿Por qué pensaría que hay también otros mitzvot? De todos modos, sí que la Braita dice, Talmud Lomar, Ve'etzem lo ishberu bo. La Torah especificó no quebrar en él un hueso. Y eso nos enseña, así como no quebrar un hueso en el Corban es una mitzvah especial que está en el Corban mismo, afkol mitzvah shebegufo. Entonces todas las mitzvot que hay que cumplir son aquellas que están en el Corban mismo y no las de alrededor, como mencionamos, por ejemplo, que no es prohibido tener hametz en la casa. Sigue la Braita, dice, Isi ben Yehuda Omer, Isi ben Yehuda dice que no hay necesidad de aprenderlo, que las mitzvot que hay que cumplir son solo los que tienen que ver con el Corban mismo de lo que la Torah escribió, Etzem lo ishberu bo, que no quedaron huesos, sino de otra enseñanza. Dice Ben Yehuda, como está escrito, Ya'asu oto, hacerlo a él, bemitzvot shebegufo, akatuv medaber. Quiere decir que Ben Yehuda trae el mismo pasuk que con el Tanakama empezó, y dice, con ese pasuk es suficiente. No hay razón por la cual yo pensaría que hay otras mitzvot fuera de las mitzvot que tienen que ver con el Corban mismo que hay que cumplir. Con ese pasuk es suficiente para aprender que todas las mitzvot que hay que cumplir es solo las que tienen que ver con el Corban mismo. Ahora, la Gemara va a preguntar, entonces, según Isi ben Yehuda, ¿por qué la Torah especificó no quebrar un hueso en el Corban si yo ya sé que todas las mitzvot que son en el Corban mismo hay que cumplirlas? Entonces, hasta aquí la Braita. Ahora, pregunta la Gemara con respecto a la Braita misma. Amar Mar, Yachol af mitzvah shelo al gufo. Primero pregunta la Gemara con respecto a Tanakama, que Tanakama empezó diciendo que las mitzvot que hay que cumplir en el Pesach Sheni son las que hay en el Corban mismo. Después añadió también comerlo con matzah y maror, porque eso está escrito claramente. Y de pronto dice, entonces, ¿de dónde yo aprendo que solamente mitzvot que están en el Corban mismos hay que cumplirlas? Tal vez también el resto de mitzvot que son generales. Pregunta la Gemara, Ha'amarta b'mitzvah shebegufo katuv medaber. Ya dijiste del primer pasuk que Kol Chukat Pesach Ya'asu oto, que sabemos que solamente las mitzvot que están en el mismo es las que hay que cumplir. Dice la Gemara, explica la Gemara, Tanakama, aji que amar, sí quiso decir, hasta de amarta al matzot umerurim yochlu, después de que añadiste que hay que comer también matzah umaror, alma yasu oto lavdafkau. Entonces, lo que está escrito en el pasuk, yasu oto, que las mitzvot que hay que cumplir en Pesach Sheni son las que tienen que ver con el Corban mismo, ahora aprendo que no es a propósito, que si no solamente esas son, porque veo que también hay que comer matzah umaror. Eima avele keprat uklal. Entonces pensaría que lo que la Torah especificó cosas determinadas, como mencionamos antes en los psukim, comerlo con matzah umaror, no dejar de hasta la mañana, no quebrar un hueso en el Corban, eso es Eima avele keprat uklal. Tal vez eso es como en otros casos, que la Torah escribe un detalle y después escribe algo general, venasa klal mosif a la prat, y en ese caso se aprende en lo que es llamado prat y klal. Cuando la Torah escribe algo determinado y después algo general, entonces en lo general viene a añadir todas las posibilidades. Nos pensaría que aquí también, cuando se habla del Corban Pesach segundo, la Torah empieza diciendo cosas particulares, pero termina diciendo que Hol Jukata Pesach Ya'asu oto, algo general. Pensaría entonces que no vino a decir oto, solo lo que tiene que ver con el Corban mismo, sino en general todas las halajot que se dijeron en el Corban Pesach primero hay que hacer en el segundo. Veafilu kol milinami, todas las cosas, incluyendo no tener hametz en la casa y etcétera. Kamash malan. Por eso preguntó la Braita que tal vez aprendería el general. Por eso dice la Braita, como está mencionado otra vez algo particular, que es decir, no quebrar un hueso, ¿por qué la Torah escribió 3 detalles? Escribió comerlo con matzot umerorim. Bueno, eso se añade sobre el Corban, pero escribió otras 2 cosas que tienen que ver con el Corban mismo. Primero, no dejar de él, y segundo, no quebrar un hueso en él. ¿Por qué escribió tantos detalles particulares con respecto al Corban mismo? Eso nos enseña que no.
siempre la enseñanza es, aunque se añadió comer matzah o maror, la enseñanza es hacer las mitzvot solamente las que tienen que ver con el Korban Pesach. Ahora, más adelante la Gemara va a traer otra braita y va a decir, de verdad, entonces, ¿por qué la Torah escribió de esa forma? Por un lado escribió dos cosas determinadas que tienen que ver con el Korban mismo, y por otro lado dice, Yasu oto, hacer solamente lo que es en el Korban mismo, porque hay que escribir algo general y algo particular, y la Gemara va a decir que es una forma de enseñarte. Quiere decir, cada cosa particular que fue escrita nos enseña, por un lado, añadir algo que es similar a él, por otro lado, excluir, reducir una mitzvah que pensarías que es parecida y decir que esa no hay que cumplirla. Después la Gemara va a explicar cada cosa cómo se aprende. De todos modos, entonces, así está Nakama en la braita. Pensaríamos del pasuk Yasu oto, cumplir todas las mitzvot que tienen que ver con el Korban mismo. Como añadimos matzah o maror, que es algo fuera del Korban Pesach, entonces que hay que añadir a todas las mitzvot. Por eso la Torah escribió en particular, también no dejarse a la mañana, también no quedar un hueso, para que sepas, no. Siempre quedamos que solo lo que tiene que ver con el Korban mismo, y se añade solamente comer matzah y maror. Ahora sigue la Gemara con la opinión de Isi ben Yehuda en la braita. Isi ben Yehuda pregunta la Gemara, Hay etzem mai avidle. Y según Isi ben Yehuda, que él dice que del pasuk Yasu oto aprendemos que solo mitzvot que tienen que ver con el Korban son las que hay que cumplir, y no pensaría diferente. Entonces, ¿por qué la Torah tiene que escribir en particular no quebrar un hueso en el Korban? Dice la Gemara, mi bailei le'echad etzem sheyesh bo moach ve'echad etzem she'en bo moach. Dice la Gemara, eso viene, según Isi ben Yehuda, a añadir que no solamente el hueso, que adentro de él hay moach que se puede comer, es prohibido quebrarlo, sino también un hueso que adentro de él no hay moach, no hay nada que comer adentro, de todos modos es prohibido quebrarlo. Y sigue la Gemara y vuelve a preguntar con respecto a Tanakama. Pregunta la Gemara así, Vegabonon hay yasu oto mai avdelei. Quiere decir, después de que concluimos que las mitzvot que hay que cumplir en el Pesach segundo son solo en el Korban mismo, porque la Torah especificó no dejar de irse a la mañana, no quebrar en el hueso, entonces no necesito las palabras Yasu oto para saber que las mitzvot que hay que cumplir en el Pesach Sheni son solamente las que están en el Korban mismo. Entonces, ¿para qué se escribió el pasuk que Hol Hukata Pesach Yasu oto? Para decirte, como explicamos antes, que no solamente lo que está escrito en específico claramente es lo que hay que cumplir, sino también el resto de las mitzvot que son en el Korban mismo, también hay que cumplirlas. Pero las palabras finales que termina el pasuk diciendo Yasu oto, podríamos no escribirlas. Podría estar escrito en el pasuk, no dejar de él hasta la mañana. Primero comer con el matzah o maror, no dejar de él hasta la mañana, no quebrar un hueso en él, y terminar diciendo que Hol Hukata Pesach, hacerlo como todo el Hukata Pesach, eso no se añade todo el resto de mitzvot que son en el Korban mismo. ¿Por qué? Además de eso añadió la Torah Yasu oto. Dice la Gemara, mi balei shen shochatin et pesach ala yechid. Eso viene a decir que el Korban Pesach no se hace, que decir, no se hace un Korban Pesach para un individuo, y explica la Gemara de kama de efshar le'adura y me'adrinan, que mientras se pueda añadirle a alguien más, a una persona que no haga el Korban Pesach segundo solo, es mitzvah añadírselo. Y si se busca, si hay otra persona impura que tiene que hacer Korban Pesach, que lo hagan junto, lejatrila, que no lo haga solo. Y pasa la Gemara y trae una segunda braita de cómo aprendemos las halajot de el Korban Pesach segundo de los psukim. Dice la braita Tanu Rabanan que Hol Hukata Pesach Yasu oto. El pasuk de que hay que hacer el segundo Pesach como el primero, que Hol Hukata Pesach. Y a Hol, dice la braita, que Shem Sharishon Asur Beval Ireu Bal Imatzeh, Kach Sheni Asur Beval Ireu Bal Imatzeh. Pensarías que así como en el primer Pesach uno no puede tener Hametz del todo, también en el segundo, Talmud Lomar Al Matzot Umerorim Yochlu. Por eso la Torah escribió que hagas el segundo Pesach comiendo con el matzah umaror. Quiere decir, por un lado está escrito algo general, que Hol Hukata Pesach,
como todos los alajot del Korban Pesach primero. Por otro lado, la Torah escribe algo en particular, comerlo con matzah umaror. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay esa situación? Eso viene a decirte, por un lado, añade cosas parecidas a lo que hay que comer con el matzah umaror. Por otro lado, como la Torah escribe algo en específico, eso quiere decir que no es tan general y no todas las alajot que sirven en el primer Pesach también se cumplen. Eso la Gemara va a explicar qué aprendemos de cada cosa. Así que la Braita dice, Ve'en li ela mitzvat aseh. Como está escrito comerlo con matzah umaror, que es un mitzvat aseh, entonces aprendería de eso que hay que cumplir con el Korban Pesach. Segundo, todo lo que tiene que ver con mitzvot aseh, que son parecidas a la mitzvah de comer matzah umaror, que es un aseh. Mitzvat lo ta'aseh minayin, de donde yo sé que también un lav, que es una prohibición, también hay que cumplirla con el segundo Pesach. Talmud lomar lo yashiru imenu ad boker, como también la Torah especificó no dejar del segundo Korban Pesach hasta la mañana. Entonces aquí también eso viene a decirme, por un lado, no aprendas en general que en el segundo Pesach hay todo lo que en el primer Pesach, sino solo cosas determinadas. Pero por otro lado, como la Torah no escribió solamente no dejar hasta la mañana, sino también escribió el pasuk general que Hol Jukat Pesach, eso nos añade algo más parecido a no dejar hasta la mañana. ¿En qué es parecido? En que es una prohibición, un lav. Sigue la Braita y dice, Ve'en li ela mitzvat lo ta'aseh sheniktak la'aseh, y de lo que está escrito no dejar de él hasta la mañana, solo aprendería a añadir algo que es una prohibición, un lav, pero que si la persona sí hizo lo que es prohibido, de todos modos es una especie de lav que después de él viene una C. Porque la prohibición de no dejar del Korban hasta la mañana, que si hay que comerlo en la noche y no dejar hasta la mañana, es una prohibición que si se hizo, si sí se dejó hasta la mañana, la Torah dice quemarlo. Entonces es un lav que si se hizo lo que es prohibido, de todos modos eso es algo que sí hay que cumplir. Entonces aprenderías algo que es similar a eso. Mitzvat lo ta'aseh gamur minayin, de donde aprendemos que también algo que es solamente una prohibición, y si se hizo la prohibición no hay ningún arreglo, no hay ningún hacer para hacer después de él. De donde aprendemos que también eso hay que cumplir en el Korban Pesach segundo. Talmud lomar ve'etzem lo ishberu bo. Por eso la Torah también escribe en específico que también es prohibido quebrar en él un hueso, que eso es algo que si se quebró, ya no hay nada más que hacer, ya se hizo la prohibición y no más. Entonces dice la Braita, Ma prat meforash, mitzvah taseh, velo taseh shnitak laseh, velo taseh gamur. Así como la Torah escribió en específico una C y un lo taseh, que después de él hay una C, y un lo taseh que no hay después de él nada. Afkol, entonces también añadimos, como fuera de escribir esas tres cosas en particular, la Torah también escribió que Hol Jukat Pesach, añadir algo general. Entonces aprendemos Afkol mitzvah taseh, también otros mitzvah taseh, velo taseh shenitak laseh, y prohibiciones que si se hicieron hay una C después de ellas, velo taseh gamur, o una prohibición que no hay nada después de ella, también hay que cumplir en el Pesach segundo. Pero como también mencionamos antes, si fuera que hay que cumplir todas las mitzvot como el Pesach primero y el Pesach segundo, no habría que escribir ningún detalle, solo escribir la forma general, que Hol Jukat Pesach. ¿Por qué se escribió, por un lado, que Hol Jukat Pesach en general, por otro lado, detalles? Para decirte, por un lado se añaden más de los detalles, por otro lado, no todos. Ahora pregunta la Gemara, entonces, ¿qué sí se añade y qué no se añade? Dice entonces, empieza la Gemara con el primero. Michlalei de mitzvat umeorim maika merabi. Dijimos, como hay algo también escrito general, que añadimos a la mitzvah, que es aseh, de comer con el Korban Pesach segundo, también matzah umaror. Dice la Gemara, tzli esh, que afuera de comerlo con matzah umaror, el Pesach segundo también tiene que estar asado, así como el Korban Pesach primero. Befratei mai mamitlei. Ahora, como dijimos que, ¿por qué la Torah escribió algo en particular? Para decir también que hay cosas que no hay que hacer en el Pesach segundo como el Pesach primero. Entonces, ¿qué aprendemos de comer con matzah umaror que no hay que cumplir en el Pesach segundo, que sí se hace en el Pesach primero? Que es una C, Ashbatat, o la mitzvah de Tashbitu, que hay, es una C, de que uno haga Ashbatá, que uno no tenga
Hametz, esa mitzvah no tienes que hacerla en el Pesach segundo, no existe en el segundo Pesach. Ahora pregunta la Gemara, Ipuchana, ¿por qué no hacemos al revés? Que haya que hacer Ashbatat Seor y no haya que comer el Korban Pesach asado. Dice la Gemara, mitzvah de Gufei Adif, es mejor añadir mitzvot que son en el Korban mismo y no cosas que son fuera, alrededor del Korban, como no tener Hametz en la casa. Sigue la Gemara con la segunda cosa que la Torah escribió, Michlalei de lo yashiru imenu ad boker mai kamerabelei, que añadimos a que no dejar de él hasta la mañana, que vimos que es un lav que después de él hay una C. Dice la Gemara, lo totzi mimeno, la prohibición de sacar el Korban Pesach del lugar donde se comió, eso también existe en el Korban Pesach segundo, y si se sacó hay que devolverlo al lugar primero donde se estaba comiendo. ¿Y qué es lo que excluimos que no está en el segundo Pesach? La prohibición de lo irae velo imatze hametz, eso es lo que no hay que cumplir en el segundo Pesach. El Tosfot dice que aquí vemos que la prohibición de lo irae velo imatze es considerado un lav que después de él hay ase. Dice Rashi, ¿qué hace hay después si una persona sí dejó hametz en la casa cuando es prohibido? Y estamos hablando del Pesach primero. ¿Qué hace hay después? Quemarlo tashbitu. Es decir, si no lo dejes, lo irá y si lo dejaste, entonces haz tashbitu durante todo Pesach. Ahora, pregunta aquí también la Gemara Ipujana, ¿por qué no hacemos al revés? Que haya que cumplir lo irá y no haya la presión de no sacar de él del lugar donde se está comiendo. Dice la Gemara mitzvah de gufei adif. Es mejor la mitzvah de no sacar de él, que es en el Korban mismo. Y la tercera cosa, michlolei de etzem lo ishberubo, de la prohibición que escribió la Torah, no quebrar en él un hueso. Mai kamerabe, ¿qué añadimos? Porque también hay el klal. Dice la Gemara, al tochlu mimenu na, la prohibición de comer de él cuando todavía no está, cuando está crudo y no se ha hecho, no se ha preparado todavía. Befrata y mai kamemate, ¿y qué es lo que excluimos? Lo que reducimos de las mitzvot. Lo que está escrito, lo tishchat al hametz dam zivchi, la prohibición de hacer shchita al Korban Pesach cuando uno tiene hametz, esa prohibición no la hay en el segundo Pesach. Pregunta la Gemara, Ipujana, ¿por qué no hacemos al revés? Que sea prohibido hacer shchita con hametz, pero se podría comer cuando está no preparado. Dice la Gemara, mitzvah de gufei adif, es mejor añadir la mitzvah en el Korban mismo, la prohibición en el Korban mismo, no comer de él nada, y no añadir la mitzvah que no es en el Korban mismo, sino algo fuera del Korban, que la persona no tenga hametz. Y hasta aquí, tzadik, hey, amudale.